Buenas noches a todos los que se van conectando. Bienvenidos en esta noche a Impacto RIB. Una nueva semana, lunes de poder compartir este tiempo. Vamos a ver aquí ya quienes se van uniendo. Ya veo por acá que se une, ya está unida Rosy, ya está unida Emma. ¿Quién más está por acá? ¿Quién más se nos une? Bueno, sean ustedes en esta noche ahí acomodándose en el lugar que usted ha dispuesto para compartir este mensaje, para que todos estemos atentos. Bueno, esperemos quién más se une. Tenemos eso aquí, denme un segundo, por favor. Estamos un poco alto este audio. Lo vamos a corregir. Listo, ya veo que están unidos. Está unida Mayra, está unida Lili. Perdón, un segundo por acá. Listo, ahora sí. Está unida. ¿Quién más? Lili, bienvenida. Julito. Julito ahí comentando bastante. Y qué bueno en esta noche, inicio de semana, un lunes bien activo para muchos, quizás para otros no tanto. Y bueno, lo más importante, hoy empezamos un nuevo mes, ya el mes de marzo, ya han transcurrido 2 meses de este año 2021 y empezamos con un tema bien interesante, así como los que hemos ya trabajado en el mes de enero y de febrero, pero estoy seguro que en esta noche, y bueno, cuando nuestra pastora nos daba este tema a trabajar, el Señor y a través de su Espíritu sé que es quien estaba ahí entrelazando todos estos, ha estado entrelazando todos estos temas y hoy nos permite llegar a un punto donde en el mes de marzo vamos a estar hablando de cerrando etapas. Usted ya lo está viendo ahí en pantalla en nuestro banner, en la transmisión que estamos haciendo en este momento en vivo. Y bueno, antes que eso, las personas que lo van a ver este en vivo, quizás posterior a la transmisión, reciban un saludo de la iglesia de RIB en Bogotá, Colombia. Y bueno, que hoy podamos todos unidos estar ahí atentos, podamos compartir este tema. Ahí ya se han unido más personas, está nuestro pastor Gilberto, buenas noches, Marcela, y bueno, así cada una de las personas que se van a ir uniendo, sea este momento de quietud, en donde usted también pueda recibir y compartir en esta noche este mensaje de la palabra que Dios nos trae para cada uno en esta noche. Y bueno, voy a hacer una pregunta para iniciar, así pregunta de regalo virtual de parte de Reibea, quien me envíe el primer comentario y me responda cuál fue el tema que vimos en el mes de enero. ¿Cuál fue nuestro tema como iglesia en el mes de enero? Ahí, rapidito, quien está ahí conectado en el chat, también salude allí a las demás personas que se van conectando y déjeme saber ahí en esta noche cuál fue nuestro tema del mes de enero. A ver, unos segunditos para que usted active allí su memoria o tome sus notas, su cuaderno, su agenda, su celular. ¿Cuál fue nuestro tema del mes de enero? Y bueno, todavía no ha llegado ningún comentario. Yo creo que se les olvidó el tema del mes de enero. Pero bueno, no importa. Era una pregunta por un regalo y un regalo real. Pero bueno, mientras durante la transmisión lo vamos a recordar. Para no ir más allá, recordemos ya nuestro tema del mes de enero. Nuestro tema del mes de enero fue negarte a ti mismo. Ese fue nuestro tema del mes de enero. Nuestro tema del mes de febrero, por nada estén afanados. Y porque les decía al inicio de la transmisión que puedo entender de parte de Dios que estos temas han estado entrelazados y hoy podemos llegar, en este mes vamos a llegar a un punto de partida bien interesante, y es que el Señor nos hablaba en el mes de enero que todas esas enseñanzas que recibimos acerca de negarnos a nosotros mismos, y en febrero nos decían, bueno, ya ustedes tomaron esa decisión, por nada estén afanados. Y ahora en el mes de marzo nos dicen,
finalmente después de estos dos temas que ya hemos visto, es el tiempo de cerrar etapas. Y por eso en esta noche la reflexión que Dios me permite compartir, vamos a mirar acá los anuncios. A ver, dice Lili, estaba allí pensativa. Milena dice, fue. Sí, la primera fue Mile, listo, perfecto, súper bien. Emma también ahí súper atenta. Y Liliana, eh, sí, Mile, fuiste la primera, perfecto. Allá por interno te contactaré. Yo creo que a las tres personas que participaron, les vamos a hacer llegar un regalito ahí de parte de R&B por el interno. Eso premio a la participación y sé que todos también están muy atentos. Entonces, comentaba que a raíz de la secuencia de estos tres temas, en esta noche la reflexión que Dios me permite compartir con cada uno de ustedes la he titulado Limpieza de Memoria. Y por eso usted veía ahí en el título el tema y veía algunos iconos de quizás una escobita, un cerebro, un corazón, ¿cierto? Y bueno, finalmente en este tema de limpieza de memoria quiero retomar nuestro texto base para el mes de marzo y es que lo encontramos allí en Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 y dice la palabra, lo invito a que vaya allá, usted constate allí en la Biblia, tome su Biblia, sea digital, sea física, preferiblemente física, y vaya allí a este versículo de la palabra, que es la manera en que usted y yo también somos alimentados a través de esa palabra. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 y dice la palabra, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Y es un texto bien interesante para esta noche y bueno, para durante todo este mes de marzo. Hoy es nuestro primer espacio con este tema cerrando etapas. ¿Y por qué quiero en esta noche que compartamos un poco acerca de limpieza de memoria? Porque quiero que veamos algunas diferencias entre cómo Dios usa la memoria y cómo realmente pues nosotros la utilizamos, ¿sí? Y me quiero remitir allí primeramente a Isaías capítulo 43 versículo 25 y dice la palabra, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Y digamos que en esta primera sección quiero que revisemos un poco de cómo usa Dios la memoria del Señor, como es, ¿cierto? Y lo primero que puedo concluir de este pasaje de la palabra es que Dios finalmente no nos vive recordando a nosotros nuestros pecados que hubiésemos cometido, ¿cierto? Y finalmente si lo hiciéramos con nuestros pecados de causar daño y demás, una de las cosas que podemos aprender en este texto, que lo acabamos de leer, es en Isaías capítulo 43, versículo 25, es yo solo, es decir, el Señor, borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Y aquí encuentro un claro ejemplo de cómo el Señor nos da una pauta de el tipo de memoria que el Señor tiene. Nosotros de pronto en nuestra parte humana tenemos muchas formas quizás de recordar situaciones, vivencias de nuestro pasado que no nos permiten realmente darle un buen uso a nuestra memoria, ¿cierto? Si pensamos hoy en nuestra memoria, así como cuando de pronto usted introduce en su computador, en su dispositivo, una memoria USB, puede tener quizás algún virus, ¿cierto? ¿Y qué puede suceder? Su computador o su dispositivo móvil se puede dañar. Y esto mismo sucede en muchas situaciones con nosotros. Nuestra memoria está cargada de muchas situaciones, de muchas cosas que no nos permiten realmente cerrar esas etapas en nuestra vida. Y por eso comencé analizando un poco cómo Dios usa la memoria. ¿Sí? Y lo primero es que Él no vive recordándonos finalmente los pecados que hemos cometido. Y una de las cosas que realmente afecta a nuestra vida es vivir recordando esos sucesos negativos. Por eso la palabra nos enseña allí en Isaías 43, 18. Dice, pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Era una situación allí precisa donde el Señor le daba esta palabra a Isaías, donde finalmente después de situaciones adversas, de tener un pasado quizás no tan sencillo, el Señor solamente le decía, pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Y es lo que el Señor nos está recordando en esta noche y sé que lo va a estar recordando durante todo este mes de marzo. Finalmente las situaciones que ya hemos vivido, es importante que tú y yo tomemos una decisión y cerremos esas etapas. Esas etapas quizás también etapas buenas, etapas quizás de mejora,
pero todas esas etapas que ya han culminado en nuestra vida es importante darles un cierre, porque el Señor, así como su memoria es infinita en amor para perdonar todos nuestros pecados, como lo leíamos en esta noche, también Él nos llama a que finalmente nos dio un claro ejemplo en la oración del Padre Nuestro. ¿Qué dice la oración del Padre Nuestro allí en el Evangelio según San Mateo? Dice, perdona, ¿cierto? Perdona como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese es un paso importante de analizar la memoria de nuestro Dios. El perdón. Muchas de las etapas que no podemos cerrar, sean situaciones familiares, personales, han sido porque no hemos podido tampoco perdonar, ¿cierto? Y ya vimos en el mes de enero, oye, niégate a ti mismo. Vimos en el mes de febrero, por nada estés afanado. Y ahora el Señor nos está diciendo, cierra esa etapa donde te negaste, donde dejaste el afán y ya es el momento de que tomes una decisión para que puedas avanzar, ¿cierto? Entonces, en este primer punto que podemos reflexionar en esta noche, cómo el Señor usa esa memoria. Y vemos que el Señor la usa en perdón de nuestros pecados, la usa finalmente en olvidar todo eso que hemos dejado allá. A veces es difícil en muchas situaciones, no te voy a decir en esta noche, no, eso es muy sencillo, no. Admirable el Señor también, como con su amor y con su perdón soportó tantas situaciones, tanto de enviar a su hijo para que muriera por ti y por mí, ¿cierto? Es uno de los claros ejemplos que podemos tomar en esta noche, de que realmente él cerraba, su hijo, el Señor Jesús cerró muchas etapas, su etapa de sanador, su etapa de recibir quizás mucho desprecio, de ser quizás allí llevado a este punto a lo más vil en ese entonces, a ser crucificado, ¿cierto? Y aún así en medio de todo eso, entendemos y se nos olvida quizás en ocasiones que debemos cerrar esos ciclos, esas etapas. Entonces, ahí es cuando en este primer punto encontramos cómo el Señor usa esa memoria. Ahora, quiero que nos remitamos un poco a cómo debemos, cuál es la posición de nuestra memoria. ¿Sí? ¿Cuál es la posición que nosotros tomamos? Y finalmente algo que nos enseña la palabra es olvidando lo que está atrás, lo comentaba hace un momento. Debemos aprender a no vivir de esas glorias pasadas. De pronto en ocasiones nos quedamos, uy, es que yo hace, no sé, 5 o 10 años tenía un buen empleo, o tenía quizás un hogar estable, o tenía un ministerio exitoso, o buscaba, tenía mucha más intimidad con Dios, ¿cierto? Pero es tiempo de que ya no sigas viviendo de esas glorias pasadas, de que no sigamos viviendo ni ni de los pecados pasados. Es algo importante. El enemigo no va a descansar a estar atento a que tú y yo nos sintamos acusados por esas fallas que tenemos. Pero la palabra nos enseña que a diario debemos reconocer esos pecados, apartarnos, y esa misericordia que viene de parte de Dios te alcanza a ti y me alcanza a mí. Es el mensaje en esta noche. Entonces, debemos entender que si no olvidamos esa parte quizás negativa de nuestro pasado y cerramos esas etapas, no podemos realmente avanzar en que en tener realmente una visión clara de lo que el Señor tiene en ese camino. Si no has tenido la oportunidad, te invito para que vayas a nuestro fanpage ahí en Facebook y vas a ver una imagen que nos gustaba mucho cuando la preparábamos con los chicos del equipo de medios, y es realmente ver ese camino donde encontramos dos situaciones. Un día bien soleado y quizás un día de invierno, ¿cierto? Y es allí donde debemos entender que en nuestra vida vamos a tener días de este tipo. Puede que ayer haya sido el día de verano para ti y haya sido un día exitoso en muchas de las situaciones, pero hoy no haya sido el mejor. Y aún así, a diario debemos estar cerrando esas etapas para que nuestra memoria se vaya limpiando de todas esas situaciones. No podemos seguir recordando lo que vivimos quizás ayer, o en lo que probablemente estuvimos heridos, o no permitir que el Espíritu Santo llegue a nuestro corazón y podamos dar ese perdón para nuestro hermano, también realmente extender ese brazo de amistad, ese brazo de perdón para que nuestra memoria se limpie, ¿cierto? Muchas veces pensamos mucho en nosotros, somos algo egocéntricos y no pensamos en que nuestra memoria debe estar enfocada a cerrar esas etapas, pero teniendo primeramente la guianza de parte de Dios. Eso es importante. ¿Y cómo logramos eso? Quiero que compartamos en esta noche también algunas señales, ¿cierto? De cómo podemos identificar que no hemos cerrado esas etapas. Y una de esas señales de cómo tú y yo podemos identificar que no hemos cerrado esas etapas es que analicemos por un momento. Cuando hablamos o vivimos hablando de algo o de alguien, es una señal de que no hemos cerrado ese capítulo o esa etapa en nuestra vida.
Entonces piensa por un momento en esta noche. ¿En qué estás enfocando tus esfuerzos? En pensar quizás en la persona que te hizo daño o empezar en la situación de que, no sé, hace 5 o 6 meses no tienes un empleo. En eso que estás pensando es una señal de que no has dado ese paso para poder cerrar esa etapa. Sí, hay situaciones que de pronto nos mantenemos o permanecemos mucho tiempo en ellas, pero a raíz de también de nuestra negligencia como conocedores del Señor, y si de pronto es la primera vez que te conectas, el solo hecho de poder declarar que creemos en el Señor, ya tenemos un cambio, podemos tener un cambio en nuestra vida, el hecho de que tú y yo podamos congregarnos, el hecho de todas esas señales que damos día a día de querernos acercar más a Él, es una clara evidencia de que queremos cerrar esas etapas, cerrar las etapas del pecado, cerrar las etapas donde quizás la enemistad, todos esos frutos de la carne que menciona la palabra, están cerrando un ciclo en cada una de nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, esa es una primera señal. Piensa por un momento en qué estás pensando o vives hablando quizás de una persona, de una situación. Esa es una señal quizás de que ese capítulo o esa situación no la has podido cerrar. Otra señal que encontramos, otra señal que nos indica que no estamos quizás cerrando esas etapas, es como cuando, sé que a todos nos sucede, recordamos quizás con ira o dolor una situación o un capítulo en nuestra vida, ¿cierto? Yo creo que todos hemos pasado por allí, ¿cierto? Quizás un conflicto con alguno de nuestros familiares, una situación difícil en nuestro trabajo, una situación difícil en el hogar, quizás una separación, ¿cierto? Entonces todas estas situaciones que quizás nos recuerdan un momento con ira o dolor, nos indican que no hemos podido cerrar esa etapa. Esa es una señal. ¿Por qué quiero en esta noche que compartamos estas señales? Para que tú y yo podamos reflexionar, como lo leíamos en el inicio, a través del texto base de Eclesiastés capítulo 3, dice, hay una temporada para todo, ¿cierto? Quizá la temporada para las situaciones difíciles en tu vida y en mi vida ya tiene que cerrarse, ¿cierto? ¿Y cómo se cierra? Hay muchas maneras de hacerlo, pero la más importante es acercarnos a Dios, es buscarle, es conocerle, es entender que Él es un Padre amoroso que está para ti y para mí en esta noche y nos permite realmente identificar estas señales y poder tomar las acciones necesarias para poder cerrar esas etapas. Otra señal que encontramos y me quiero remitir allí a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 28. Y me gusta mucho este texto, porque una de las señales donde podemos identificar que aún no ha sido cerrado en su totalidad esa situación, es cuando no podemos comprender esa soberanía de parte de Dios. La soberanía de parte de Dios quiere decir que Él es el primero, que Él en su magnificencia, en su omnipotencia, está dando esa respuesta a cada una de las situaciones. Y dice la palabra, un texto muy conocido, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ya en el mes de enero y de febrero, durante los temas que ya mencioné al inicio, hablamos mucho del tema de negarnos, ¿cierto? De conocer cuál era el propósito, de entender qué el Señor tenía preparado. El mes pasado también hablábamos de dejar el afán y ahí podíamos entender también que todo lo que permite el Señor, sea quizás bueno a nuestros ojos o no tan bueno, todo tiene un propósito de parte de Él. Y por eso esa es una de las señales donde podemos identificar si estamos realmente dando cierre a esas etapas. ¿Y cómo lo podemos identificar? Cuando entendemos la soberanía de parte de Dios. Y la última señal que podía encontrar de que realmente esas etapas están abiertas aún es que quizás nos volvemos en personas prevenidas o amargadas. Y analiza ahí por un momento qué tanto ha cambiado tu vida en los últimos años. Yo sé que venimos de un año diferente, ya lo hablamos así, un 2020 bien diferente en muchas situaciones, pero qué tan prevenido y quizás en qué porcentaje se ha perdido esa alegría que te caracterizaba quizás hace unos años, ¿cierto? Entonces, esa es otra señal de que probablemente hay situaciones que no han cerrado esas etapas y lo que están haciendo es que en tu vida y en mi vida no nos permitan avanzar. Recuerda que cuando no cerramos esos ciclos no es posible avanzar en muchas situaciones. Y lo asociaba mucho la vuelta al Tour de Francia, ¿cierto? O la vuelta a España, como hacen estos ciclistas que van llevando este recorrido por etapas. Y todo tiene una explicación de por qué va en ese orden, ¿cierto?
bueno, la ubicación geográfica y demás. Pero adicional a ello pensaba, ¿qué pasaría si uno de estos deportistas va de la etapa 1 a la etapa, pasa de la etapa 1 quizás a la etapa 15? Va a ser muy difícil, ¿cierto? Porque su exigencia física se va dando a nivel de cada una de las etapas de una manera para llegar quizás ya a la meta, al cierre como tal de estos eventos. Entonces así es nuestra vida en el Señor. Debemos entender que pasamos por múltiples etapas en nuestra vida, no solamente la niñez, la adolescencia, quizás la parte adulta, ya debemos entender que nuestra vida en el Señor pasa también por muchas etapas, pasa por situaciones donde el Señor quizás nos lleva, no el Señor nos lleva, nosotros mismos entramos en muchos desiertos a raíz de la falta de poder creer en esas promesas. El Señor no nos lleva ya para probarnos. El Señor lo que hace es permitirnos que nosotros entendamos cuál es su propósito a través de todas estas situaciones. Y algunas de las áreas en donde realmente solemos dejar estos capítulos o estas etapas abiertas, uno de ellos son las relaciones familiares, ¿cierto? Y un claro ejemplo que reúne todas las áreas, tanto familiar como en el trabajo, con los padres y en la parte quizás emocional, es la historia de nuestro amigo José, ¿cierto? Él realmente es un claro ejemplo de que cerró cada una de estas etapas aún después de todo lo que recibió por parte de sus hermanos y quizás su actitud al momento de que después de, bueno, experimentar todas estas situaciones, él aún así permitió que cada uno de estos ciclos se fueran cerrando a medida del tiempo, ¿cierto? Y finalmente vemos un ministerio exitoso en la vida de José. Entonces, en estas áreas es que debemos estar atentos en nuestra área espiritual, en nuestra área familiar, en nuestro trabajo, en nuestra parte emocional. Es muy importante para que de esta manera podamos entender cómo tú y yo podemos cerrar cada uno de esos capítulos, de esas etapas, pero de la mano de Dios. Y me gusta mucho un texto allí en primera de Juan capítulo 1 versículo 9 y dice la palabra que si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestro pecado a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¿Y por qué tomo este texto en este momento? Porque la única manera de poder cerrar esas etapas y esos capítulos es reconociendo que en ocasiones en nuestro pasado no tomamos buenas decisiones. Eso es lo primero. No tomamos buenas decisiones. ¿Por qué? Porque pretendemos realmente ocultar, pensar que el Señor quizás no ve muchas de las actitudes y situaciones que nosotros tenemos y nos equivocamos frente a ellos, ¿cierto? Y una manera de poder cerrar esos capítulos de la mano de Dios es primeramente que tú y yo declaremos que hemos fallado, ¿cierto? No está mal. Lo más importante es que lo aceptemos y nos apartemos de ese pecado, como lo mencionaba hace un momento. De nada sirve que tú lo confieses si no te apartas y sigues o seguimos viviendo quizás en las mismas situaciones. Y algo que también puedo entender de cómo cerrar esas etapas es que tú y yo debemos cultivar hábitos sanos de la mano de Dios. Usted va a decir, bueno, pero es que ahorita se habla mucho del tema de hábitos sanos y comida sana, ¿cierto? Pero más allá es que tu mente se pueda llenar de pensamientos realmente de alegría, de pensamientos donde esos pensamientos te lleven a realmente meditar en la palabra. Eso es lo más importante. Y cuando entendemos ese primer hábito sano, es que podemos ir allí a la palabra y me gustaba mucho un texto que decía una frase y decía este texto que este versículo que voy a leer a continuación se debe volver nuestra aduana mental. Usted sabe que es una aduana, ¿cierto? Ha escuchado. Pronto allí en la zona franca es donde se reciben todas las exportaciones y también están parte de los bienes y demás que se envían a los demás países. Es como ese lugar, ese puerto allí de donde llegan todos los envíos. Y decía que este texto se debe convertir en nuestra aduana mental, en la tuya y en la mía. Y dice en Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, decía el apóstol Pablo. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Por eso, por eso cuando tú y yo cultivamos ese hábito sano de que nuestros pensamientos y de que nos concentramos en todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, cuando podemos entender y aplicar este texto, comenzamos a cerrar esas etapas que aún en nuestra vida
nos cuesta cerrar, ¿cierto? Y por eso la aplicación práctica que podemos dar en esta noche a este mensaje es que finalmente tomo un ejemplo en la palabra que citaba hace un momento y es la vida de José. José vivió muchas situaciones, pero lo más importante fue que él pudo cerrar esas etapas. No permitas que durante años la misma situación te esté llevando. Si de pronto, no sé, la situación tuya es que la etapa de quizás de que no consigues un trabajo estable o de que de pronto la situación económica no es la más fácil o de pronto la situación en casa no es la mejor. Es el momento de que también tomes acciones en ello y cierres esas etapas para que puedas dar un paso adelante. Si la situación es con tu pareja, busca la solución, siéntate, conversa, mira cuál es, en qué estás fallando o en qué están fallando. Y de esa manera podemos avanzar, porque muchas veces pasan los meses, pasan los días, quizás hasta los años, y no tomamos realmente las acciones necesarias para que podamos cerrar esas etapas y pueda que esa temporada, como leíamos en nuestro texto base, ya haya finalizado y tú y yo no lo hayamos entendido, ¿cierto? Y decía la palabra en este texto base, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Entonces, el tiempo para este mes de marzo, persona que estás ahí conectada y amigo que en esta noche nos acompañas, es el tiempo de que puedas reflexionar acerca de qué etapas necesitas cerrar, qué etapas es indispensable que ya sean clausuradas en tu vida y podamos dar un paso en fe creyendo en eso. Entonces, en esta noche esa es la reflexión que queríamos compartir a través de esta transmisión en Facebook. Damos gracias a Dios por cada persona que estuvo ahí conectada, atenta, a quienes en esta noche también nos permitieron llegar allí hasta cada uno de sus hogares, cada persona que también se unió allí por primera vez. Te invitamos para que sigas, nos te conectes a través de las redes sociales, en los diferentes espacios que podemos estar en cada una de las transmisiones. Y bueno, aprovechar este mes de marzo, iglesia, es una invitación importante. Cada mensaje atesorémoslo y pongámoslo en práctica. De nada sirve quizás estar 30 minutos en una conexión en este medio si quizás cada uno de los mensajes de pronto solamente lo escuchamos y lo olvidamos. Piensa en esta noche, qué etapas hay que cerrar y empecemos este mes de marzo dando esa oportunidad para que tú y yo podamos ser edificados y podamos dar esos pasos en fe. Entonces en esta noche quiero orar, darle gracias a Dios por cada uno de ustedes y bueno, que podamos seguir ahí conectados a través de todas las redes sociales, de nuestra página web. Los invitamos para que igualmente la visiten y todo este contenido igualmente va a estar allí cargado. Entonces voy a dar gracias a Dios y tú allí en casa también le vas a dar gracias a Dios por este día. Señor, gracias te damos por este tiempo, por este espacio a través de esta transmisión que nos permites compartir este mensaje, Señor. Hoy te pido que tú seas arraigando esta palabra, Señor, de limpiar nuestra memoria de todas esas situaciones que quizás aún tenemos, que no han sido posibles cerrar. Y te doy gracias por cada persona que se unió, la persona que quizás escucha este mensaje por primera vez, Señor. Oramos para que en esta noche tú seas, oh Dios, aclarando, Padre, aún más este mensaje en su vida y bendecimos a cada persona que estuvo conectada en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, un saludo para todos y una feliz noche. Y recuerden, estamos conectados el día lunes. Allá nuestra cartelera ya está también publicada en Facebook. Lunes, martes y jueves en este medio. El miércoles nuestros servidores. El viernes estamos en Instagram. Y así cada una de las actividades que tenemos. No olviden reservar su lugar para nuestras reuniones presenciales el día domingo. Bendiciones.